A veces, la vida se vuelve demasiado pesada. No porque seas débil, sino porque has intentado cargarlo todo solo. Guardas silencio, aprietas los dientes, te convences de que puedes más. Pero en tu interior hay una voz cansada que susurra que no puedes seguir así. Una voz que pide descanso, una voz que clama por ayuda. Y justo cuando sientes que el suelo desaparece bajo tus pies, aparece la verdad que has ignorado durante tanto tiempo. No naciste para sostener el universo con tus propias manos. Dios lo sabe, Dios lo ha visto, Dios lo ha sentido contigo. Has querido controlar cada detalle, has querido anticipar cada caída, has querido evitar cada daño. Pero lo que no has notado es que mientras más te aferras, más te desgastas. Y mientras más te desgastas, menos espacio dejas para que Dios actúe. Hay un momento en la vida en el que debes detenerte y preguntarte, ¿por qué sigo luchando solo si no estoy solo? Tal vez aún no lo comprendes, pero la respuesta siempre ha estado ahí. Dios no quiere que vivas en alerta permanente. No quiere que tu corazón se marchite en el intento de controlarlo todo. Él quiere que confíes, que sueltes, que respires, que entiendas que tu fuerza no está en lo que puedes dominar, sino en lo que puedes entregar. Porque cuando decides soltar el control, lo que realmente haces es abrir la puerta a lo que Dios ha querido darte desde hace mucho tiempo. Y aunque hoy te cueste creerlo, lo que viene es más grande que lo que has perdido, más profundo que lo que has deseado, más hermoso que lo que has soñado. Dios no te pide que seas perfecto, solo te pide que confíes. Has vivido años creyendo que si no controlas todo, algo saldrá mal. Ese miedo te ha acompañado en silencio, como una sombra detrás de cada decisión. Has pensado que cuidar, anticipar y resolverlo todo es tu responsabilidad. Que si tú no lo haces, nadie más lo hará. Que soltar es peligroso, que confiar es arriesgado. Pero, ¿alguna vez te has preguntado de dónde viene ese miedo? ¿Quién te dijo que la vida depende únicamente de tus manos? No fue Dios. Él nunca te pidió cargar un peso que no te corresponde. Dios no te creó para vivir en tensión constante. Él no te llamó para luchar solo en batallas que te están dejando sin aliento. Tu corazón no nació para vivir endurecido en una guerra que no se termina. El control que tanto defiendes se ha convertido en un escudo. Uno que no te protege, sino que te aísla. Porque cuando intentas controlar todo, también cierras la puerta a la gracia, a las sorpresas de la vida, a las bendiciones inesperadas. Y sobre todo cierras la puerta a Dios. Quizás nunca lo dijiste en voz alta, pero lo has sentido. Has sentido que si sueltas un poco, todo se derrumbará. Que si permites que Dios tome el volante, podrías perder el camino. Pero escucha esta verdad con el corazón. Dios no quiere quitarte el camino. Quiere mostrarte uno mejor. Él ve lo que tú no ves. Él conoce lo que tú no conoces. Él camina donde tú todavía no puedes llegar. Y si soltar el control no es perder, sino ser liberado. Y si confiar en Dios no es debilidad, sino el acto más valiente de tu vida. La respuesta está más cerca de lo que piensas. Hay momentos en los que Dios te susurra que ya es tiempo de soltar, pero tu corazón responde con temor. Te aferras a lo conocido, incluso cuando te lastima, porque lo desconocido parece más peligroso. Has vivido tanto tiempo en modo de supervivencia que olvidaste cómo se siente descansar, cómo se siente confiar sin miedo, cómo se siente soltar sin pensar que vas a perderlo todo. Pero Dios no te está pidiendo que sueltes para dejarte vacío. Te está pidiendo que sueltes para poder llenar tus manos con algo mejor. Hay bendiciones que no han llegado porque estás sujetando lo que ya no te sirve. Relaciones que ya cumplieron su propósito. Puertas que ya no llevan a ningún lugar. Batallas que ya no necesitas pelear. Sin embargo, sigues ahí, aferrado, como si tu vida dependiera de eso. Dios te mira con paciencia, con comprensión, con ese amor que no presiona, pero sí invita. Él sabe que soltar duele, sabe que confiar cuesta, sabe que la incertidumbre asusta, pero también sabe que necesitas un nuevo comienzo, un aire fresco para el alma, un camino que traiga paz, no desgaste. Cuando te atreves a soltar, no estás perdiendo el control,
Estás devolviéndolo a las manos correctas, y en esas manos nada se derrumba, nada se pierde, nada se desperdicia. Dios transforma incluso lo que dolió, lo que se rompió, lo que te hizo dudar de tu propia fuerza. Él no está terminando tu historia. Está preparándote para una etapa distinta, más luminosa, más plena, más libre. La pregunta es simple. ¿Estás dispuesto a confiar lo suficiente como para dejar que Dios actúe? Hay algo que debes entender. Confiar en Dios no significa quedarte de brazos cruzados. Significa dejar de pelear en guerras que Él no te pidió pelear. Has gastado tu energía intentando arreglar lo que no depende de ti. Has perdido noches de sueño pensando en futuros que quizá nunca ocurran. Has tratado de salvar personas que se niegan a salvarse a sí mismas. Y Dios ha estado susurrándote una y otra vez que no puedes seguir así. Porque el control que crees tener es solo una ilusión. Una ilusión que te está robando la paz. Dios no quiere que vivas desde el miedo, sino desde la fe. Desde la certeza de que hay un propósito detrás de cada movimiento, incluso cuando tú no lo entiendes todavía. Pero para descubrirlo, necesitas hacer algo que has evitado por mucho tiempo: rendirte. No rendirte a la vida, no rendirte al dolor. Rendirte a Dios. Rendirte significa aceptar que no lo sabes todo, que no puedes con todo, que no tienes la fuerza para seguir luchando solo. Y está bien, porque Dios nunca quiso que caminaras solo. Cuando te rindes, no te estás debilitando. Te estás alineando con la voluntad divina. Y esa voluntad siempre busca tu bien, incluso si el proceso te incomoda. Dios te está guiando hacia un camino que tu mente no imaginó, pero que tu alma siempre necesitó. Lo que viene no se compara con lo que perdiste. Lo que Dios está preparando no cabe en tus planes humanos. Él no quiere que vivas con ansiedad. Él quiere que vivas con confianza. Él quiere que mires el futuro sin miedo, porque sabes que no caminas solo. Y tal vez la pregunta que necesitas hacerte es esta: ¿estoy viviendo desde el control o desde la fe? Hay días en los que sientes que has hecho todo bien, y aún así nada sale como esperas. Intentas avanzar, pero algo te frena. Intentas confiar, pero el miedo te habla más fuerte. Y te preguntas en silencio por qué Dios no responde. ¿Por qué guarda silencio justo cuando más lo necesitas? Pero lo que quizá no sabes es que el silencio de Dios no es abandono. Es estrategia, es protección, es preparación. Cuando Dios calla, está trabajando. Cuando no entiendes nada, Él está ordenando todo. Cuando tú ves retraso, Él está creando un camino que aún no estás listo para ver. La vida te ha enseñado que debes resolverlo todo rápido, que si no controlas cada detalle, todo saldrá mal, que si no tienes respuesta inmediata, algo anda mal. Pero Dios no opera según tus tiempos. Su obra es más profunda, más perfecta, más sabia que tu impaciencia. A veces Dios te atrasa para salvarte. A veces Dios te detiene para protegerte. A veces Dios te quita algo para darte algo mejor. No estás siendo ignorado. Estás siendo moldeado. Tu fe no crece en los días fáciles. Crece en los días en los que te preguntas si Dios aún te escucha y aún así decides creer. Tal vez hoy no entiendes por qué las puertas se cerraron, por qué esa persona se fue, por qué ese plan no funcionó. Pero llegará el día en el que mires atrás y digas en silencio: Dios sabía algo que yo no sabía. Esa frase resume lo que hoy te cuesta aceptar. Dios ve el panorama completo, tú solo ves un fragmento. Confía incluso cuando duela, confía incluso cuando no veas el camino. Confía incluso cuando tu corazón esté cansado, porque lo que Dios está preparando para ti no requiere control, requiere fe. Hay verdades que solo se revelan cuando estás al borde de rendirte, cuando ya no puedes fingir fuerza, cuando tu alma se quiebra en silencio. En esos momentos, Dios se acerca más de lo que imaginas. No para exigirte, sino para sostenerte. Tú quieres tener todo claro. Quieres entender cada giro de la vida. Quieres respuestas rápidas, caminos rectos y certezas firmes. Pero la fe no crece en el terreno de las certezas. La fe crece en la niebla, en lo incierto, en lo que no puedes explicar. Por eso Dios permite que a veces no entiendas nada.
Porque si lo entendieras todo, ¿dónde estaría el espacio para confiar? Has intentado prever cada error. Has intentado evitar cada caída. Has tratado de ser fuerte, incluso cuando tus propias fuerzas te traicionan. Y aún así, Dios te sigue diciendo que no estás aquí para controlarlo todo. Estás aquí para aprender a soltar. Soltar no es un acto de derrota, es un acto de sabiduría. Es decir, Dios, ya no puedo más, pero sé que tú sí puedes. Cuando por fin llegas a ese punto, tu vida comienza a cambiar. Tus manos se abren, tu alma respira, tu corazón se suaviza. Y lo que antes te parecía imposible, ahora se convierte en una oportunidad para que Dios muestre su poder. Porque Dios no actúa en el terreno del control humano. Dios actúa en el terreno de la entrega. Cuando decides soltar, algo dentro de ti se libera. La ansiedad pierde fuerza. El miedo se debilita. La carga se aligera. Y empiezas a entender que no estás perdiendo el control. Estás recuperando la paz. La paz que solo Dios puede dar. La paz que habías estado buscando en 1000 lugares. La paz que te pertenece, pero que no puede coexistir con la necesidad de controlarlo todo. Este es el recordatorio que necesitabas. No eres tú contra el mundo, eres tú caminando con Dios. Hay un punto en el que el alma reconoce su propia limitación. Un punto en el que, por más que intentes, nada se mueve, nada cambia, nada responde. Ese punto no es un castigo, es una invitación. Es Dios diciéndote que ya no avances por voluntad propia, sino por guía divina. Tú has luchado con todas tus fuerzas. Has empujado puertas cerradas. Has insistido en caminos que ya no te llevan a ningún lugar. Y aún así no te rindes, porque crees que rendirte es fallarle a tu propósito. Pero no es así. Rendirse ante Dios no es abandonar la misión, es reencontrarla. Él conoce los deseos que guardas en secreto. Conoce lo que te frustra. Conoce lo que te rompe. Conoce la sensación de sentir que siempre falta algo para estar en paz. Pero hay algo que quizá no has visto. Tu alma se está aferrando a una versión pequeña de tu vida, una versión limitada por tus temores, una versión moldeada por tus heridas. Dios quiere darte algo más grande, algo que tu mente no se atreve a imaginar, porque se acostumbró a la escasez de esperanza, la escasez de fe, la escasez de confianza. Cuando sueltas el control, Dios te muestra un horizonte que no podías ver. Te revela puertas que estaban ahí, pero que tu ansiedad no te permitía notar, porque la ansiedad cierra la visión. La fe la abre, y Dios quiere que veas lo que Él ve en ti, que veas el potencial que has olvidado, que veas la vida que puedes tener si dejas de pelear solo. No estás destinado a vivir en angustia, no estás destinado a vivir atrapado entre dudas y temores. Tu destino es más alto, más profundo, más luminoso. Pero para caminar hacia ese destino necesitas hacer un acto valiente, aceptar que no lo sabes todo. Ese simple acto cambia la historia, porque cuando reconoces que no puedes, Dios muestra que Él sí puede. Y cuando Dios toma el control, la vida se ordena de maneras que jamás imaginaste. Hay momentos en los que Dios comienza a mover piezas que tú no entiendes. Personas que se van sin explicación, puertas que se cierran de un día para otro. Caminos que parecían seguros, pero se desvanecen sin previo aviso. Y ahí, tu primera reacción es el miedo. Ese miedo que te hace pensar que algo salió mal, que la vida se desordenó, que todo está fuera de control. Pero lo que tú llamas desorden, Dios lo llama reacomodo. Él no te quita nada sin un propósito. Él no mueve nada sin intención. Él no permite cambios sin preparar algo mejor. Tu problema es que quieres entender antes de confiar. Quieres ver el plan completo antes de dar un paso. Quieres seguridad antes de tener fe. Pero Dios no funciona así. Él te pide que avances aun cuando solo puedes ver el primer paso. Porque el segundo aparecerá cuando muevas el pie. Es así como se construye la fe. Un paso sin claridad. Una decisión sin garantías. Una entrega sin condiciones. Dios no te pide que seas perfecto para confiar en Él. Solo te pide honestidad, solo te pide valentía. Solo te pide que reconozcas que tus planes no son más grandes que los suyos.
La vida te ha dado razones para desconfiar. Lo sé. Has sido herido. Has sido traicionado. Has sido ignorado cuando más necesitabas ser escuchado. Pero Dios no es como las personas que te fallaron. Dios no juega con tu corazón. Dios no promete en vano. Dios no abandona lo que ama. Y Él te ama más de lo que crees. Te ama incluso en los días en los que dudas de Él. Te ama incluso cuando tu fe es débil. Te ama incluso cuando tu miedo habla más fuerte que tus oraciones. Por eso te pide que sueltes. Suelta lo que te angustia. Suelta lo que no puedes cambiar. Suelta lo que pesa más de lo que puedes cargar. Porque cuando sueltas, Él puede trabajar. Él puede abrir caminos. Él puede traer respuestas. Él puede convertir tu caos en dirección. No temas a los cambios. Son señales de que Dios te está moviendo hacia un lugar que tu corazón aún no conoce, pero que tu alma ha estado necesitando desde hace tiempo. Hay heridas que llevas guardadas desde hace años, heridas que nunca dijiste en voz alta, heridas que escondiste detrás de tu carácter fuerte, de tu silencio, de tu manera de aparentar que todo está bajo control. Pero Dios conoce cada una. Él sabe dónde empezó tu miedo. Sabe por qué te cuesta confiar. Sabe por qué siempre crees que debes hacerlo todo solo. Mucho antes de que tú aprendieras a defenderte del mundo, Dios ya estaba tratando de protegerte. Pero la vida te golpeó, y esos golpes te hicieron creer que solo puedes depender de ti mismo. Esa es una mentira que ha marcado tu historia. Una mentira que te ha hecho vivir con más carga de la que deberías. Por eso hoy Dios te dice que sueltes. Que sueltes la idea de que todo depende de tu fuerza. Que sueltes la creencia de que pedir ayuda es debilidad. Que sueltes el temor de que si confías, te van a fallar. Dios no falla. Dios no rompe. Dios no abandona. Lo que Él te ofrece es diferente a todo lo que has vivido. Te ofrece descanso. Te ofrece dirección. Te ofrece un amor que no exige perfección. Pero necesitas dar un paso que te cuesta. Abrirle espacio. Tu corazón está lleno de preocupaciones, lleno de planes que quieres controlar, lleno de escenarios que temes que ocurran. Y mientras tu corazón está así de lleno, no hay espacio para lo que Dios quiere depositar. Por eso, soltar es un acto espiritual, un acto profundo, un acto que libera tu alma del peso de cargar historias que ya no necesitas llevar. Dios quiere enseñarte que confiar no es exponerte al daño. Confiar en Él es exponerte a la gracia. Una gracia que sana lo que dolió. Una gracia que restaura lo que se rompió. Una gracia que transforma incluso lo que creías que nunca tendría solución. No tienes que tener todas las respuestas hoy. Solo tienes que abrir tu corazón lo suficiente para permitirle a Dios entrar en lo profundo, ahí donde guardas lo que nadie ve. Él no entra para juzgarte, entra para reconstruirte. Y si permites que Él lo haga, verás cómo tu vida empieza a tomar una forma que nunca imaginaste. Hay momentos en los que sientes que estás avanzando, pero al mismo tiempo, algo dentro de ti sigue atado. Como si una parte de tu alma caminara hacia adelante, mientras otra permanece detenida en un pasado que no termina de sanar. Esa tensión interna te cansa. Te roba energía, te hace creer que nunca saldrás del mismo círculo. Pero Dios no quiere que vivas atrapado entre lo que fuiste y lo que deberías ser. Dios quiere liberarte de ese punto medio donde nada cambia, pero todo pesa. Por eso te está llamando con tanta insistencia a que sueltes, a que entregues ese dolor que llevas guardado con tanto silencio, a que renuncies a la idea de que debes resolverlo todo por tu cuenta. No te toca a ti sanar solo. No te toca a ti entender cada pieza. No te toca a ti sostener lo que ya se está cayendo. Dios quiere que te des permiso para descansar, para respirar, para sentir sin miedo. Y cuando lo haces, tu alma empieza a recuperar sensibilidad. Empieza a escuchar la voz que habías ignorado por años, la voz de Dios hablando a tu corazón. Esa voz no te regaña, no te presiona, no te critica por sentirte débil. Esa voz te recuerda quién eres. Te recuerda que no eres lo que perdiste. Te recuerda que no eres lo que te hicieron. Te recuerda que no eres tus errores del pasado. Eres un alma sostenida por manos divinas.
Y cuando una vida está sostenida por Dios, nada ni nadie tiene el poder de quebrarla de manera definitiva. Tal vez has caminado con miedo, pero aún así sigues caminando. Tal vez has dudado, pero aún así has seguido avanzando. Tal vez te has sentido solo, pero nunca lo has estado. Dios ha estado ahí incluso cuando no lo sentías, incluso cuando tu fe estaba rota, incluso cuando pensabas que ya no había esperanza. Lo que viene para ti no es casualidad, es consecuencia de todo lo que fuiste capaz de resistir. Es respuesta a oraciones que hiciste con lágrimas y que creíste que nadie escuchó. Pero Dios sí escuchó. Y ahora te pide algo simple pero profundo. Confía un poco más, solo un poco más, porque estás más cerca de un nuevo comienzo de lo que imaginas. Hay un instante en el que todo empieza a acomodarse por dentro, aunque por fuera nada haya cambiado. Un instante sutil, casi imperceptible, en el que el alma deja de luchar contra sí misma y empieza a escuchar con claridad. Esa claridad no viene de tu fuerza, viene de Dios. Es la señal de que tu corazón está entrando en un proceso de transformación silenciosa. Una transformación que no se siente como un gran milagro, sino como una calma profunda que no sabes explicar. Durante mucho tiempo viviste con la idea de que debías controlarlo todo, que el mundo se caería si tú no estabas pendiente, que cada paso tenía que ser calculado, que cada movimiento debía ser perfecto. Ese peso te acompañó por años, y aunque intentaste verte fuerte por fuera, por dentro te consumía. Pero algo está cambiando. Tu alma comienza a rendirse, no por cansancio, sino por entendimiento. Empiezas a notar que cada vez que intentas controlar todo, te pierdes. Y cada vez que sueltas, Dios actúa. Te das cuenta de que las cosas que antes te robaban la paz, ahora ya no tienen el mismo poder sobre ti. Las preocupaciones se sienten más ligeras. Los temores ya no gritan tan fuerte. Las dudas ya no te detienen como antes. Porque Dios está haciendo espacio dentro de ti, espacio para la fe, espacio para la esperanza, espacio para una vida más consciente y menos cargada. Y en ese proceso empiezas a reconocer señales, personas que llegan en el momento preciso, palabras que escuchas cuando más las necesitas, oportunidades que aparecen sin buscarlas. Todo eso no es casualidad, es Dios alineando tu camino. Él te está diciendo que ya no necesitas correr. Ya no necesitas pelear solo. Ya no necesitas cargar con un futuro que no te corresponde sostener. Lo único que necesitas es confiar un poco más. Confiar aunque no tengas todas las respuestas. Confiar aunque haya días difíciles. Confiar aunque aún estés sanando. Porque Dios no está esperando que seas perfecto para actuar en tu vida. Está esperando que le cedas el espacio que antes usaba tu miedo. Y cuando lo haces, tu alma finalmente respira. Llegará un momento en tu vida en el que mirarás atrás y entenderás por qué Dios te pidió soltar. Verás con claridad que aquello que te aferrabas con tanto miedo no era tu destino, sino una etapa necesaria pero no definitiva. Ese día comprenderás que Dios nunca te quitó nada para destruirte. Te lo quitó para protegerte, para elevarte, para guiarte hacia algo que siempre fue más grande que tus planes. Porque lo que viene para ti no es pequeño, no es frágil, no es temporal. Lo que viene es una bendición que tus manos no podían recibir mientras seguían ocupadas sosteniendo lo que ya no te pertenecía. Dios te está llevando hacia un propósito que supera lo que imaginaste. Un propósito que no nace del control, sino de la entrega. Un propósito que no se sostiene con miedo, sino con fe. Y cuando llegues a ese punto, recordarás este proceso. Recordarás cada noche de duda, cada pregunta sin respuesta, cada vez que sentiste que todo se estaba desmoronando. Y te darás cuenta de algo profundo. Nada se estaba desmoronando. Todo se estaba reacomodando. Dios estaba limpiando caminos. Estaba cerrando puertas que te estancaban. Estaba separando lo que te hería. Estaba abriendo espacio para tu crecimiento. Y aunque en aquel momento dolía, hoy entenderás que fue amor. Un amor firme, un amor protector. Un amor que no iba a permitir que vivieras por debajo de tu propósito. Porque tú fuiste creado para más.
para una vida con sentido, para una fe viva, para una relación real con Dios. Y ese es el llamado final. Que sueltes el control, que confíes en el proceso, que permitas que Dios sea quien guíe tus pasos, no porque seas incapaz, sino porque Él ve lo que tú no ves. Él conoce el camino que tú aún no conoces. Él sabe cómo llevarte hacia una vida plena, en paz, abundante y profundamente espiritual. Hoy es el día para entregar tus cargas. Hoy es el día para liberar tu alma. Hoy es el día para decir con valentía: Dios, tomo tu mano y confío en ti. Y cuando haces eso, cuando lo dices con honestidad, la historia comienza a cambiar. Tu corazón se fortalece, tu alma descansa, tu futuro se ilumina. Lo que viene será mejor de lo que soñaste. Será más grande de lo que imaginaste. Será más perfecto de lo que pudiste planear. Porque cuando Dios dirige tu vida no recibes menos, recibes más. Más paz, más propósito, más amor, más de Dios. Y ese es el regalo más grande. Un futuro en el que ya no cargas solo porque aprendiste a confiar.